Bienvenidos amigos nuevamente a otro webinar de Aprocal. Agradezco su presencia y tiempo para aprender algo nuevo y compartir ideas o preguntas. En esta ocasión el webinar se denomina Diseño y optimización de su cadena de suministro frente a la inflación. Algo que nosotros los compradores hemos estado sufriendo durante todo el año. Hay cosas que han subido de precio, pero también hay cosas que empiezan a bajar de precio. Entonces estemos alerta en todos esos ámbitos y que podemos ver ahorros, ¿no? Y en esta ocasión, con nuestro partner Coupa, tengo el gusto de presentar a Juan Carlos Armenta Martínez. Él es ingeniero industrial del ITSM y actualmente se desempeña como director de cuentas del negocio Supply Chain Design and Planning de Coupa. Cuenta con más de 6 años de experiencia en soluciones de cadena de suministro, cubriendo desde el proceso del negocio, de la planeación del producto hasta la entrega al cliente final, ¿no? Casi veo un end-to-end aquí. Además cuenta con estudios de maestría y diplomado en finanzas corporativos por el EGADE e ITAM, respectivamente. Bienvenido, Juan Carlos, el foro es tuyo. Gracias. Discúlpeme, andaba aquí resolviendo un tema de último minuto. Mucho gusto. Gracias por presentarme, César. Como bien menciona, pues bueno, por acá ya llevamos alrededor de 7, 8 años de experiencia en soluciones de cadena de suministro para la digitalización de cadena de suministro, entre soluciones de planeación, soluciones de almacenes, soluciones de transporte y bueno, desde cubriendo la planeación estratégica, táctica y operativa. Y específicamente hoy el tópico que vamos a conversar, compartir, es sobre el diseño y optimización de la cadena de suministro frente a la inflación. Evidentemente, también tocaremos temas sobre la optimización de compras y la agilidad que les puede proveer Coupa y la experiencia que tenemos en el mercado. Entonces, para entrar en temas, bueno, pues primero creo que ustedes ya conocen dónde estamos parados, más lo que se viene, es finalmente, pues ya estamos aquí en altos momentos de inflación y además, pues las tasas de interés continúan subiendo, ¿no? Y se espera que todavía estén subiendo un poquito más. Se espera o se pronostica que la tasa de norteamericana llegue hasta niveles del 5%, o al menos así lo espera el mercado. Y pues las expectativas del mercado están cambiando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hoy vemos que los clientes están deseando sus productos para allá, para ayer, ¿no? Creo que este dinamismo o la coyuntura que vivimos de la pandemia cambió los modelos de negocios de todas las industrias, ¿no? Hubo clientes que no esperaban el cambio tan abrupto a migrarse a una economía omnicanal o tener distintas formas de atender a sus clientes. Y esto cambió totalmente todo, ¿no? Había empresas que no estaban listas y tuvieron que estar listas y tuvieron que cambiar todo su modelo de negocio por estos cambios, ¿no? Entonces, pues la inflación hoy nos lleva al incremento en costos de todo tipo. Las tasas de interés pues encarecen el crédito de forma sustancial. Nosotros al menos, al ser una economía emergente, pues no, vivimos momentos de crédito un poco más barato, pero bueno, siempre hemos estado acostumbrados a un crédito caro. Y bueno, esto de lo que les hablaba, ¿no? El dinero fácil se ha terminado, por así decirlo, ¿no? ¿A qué me refiero con el dinero fácil se ha terminado? Que nunca ha sido fácil, haga la redundancia. Hoy todos nuestros márgenes se ven erosionados por este dinamismo del cambio de negocio, ¿no? Hoy vemos clientes que están cambiando su negocio día a día y pues bueno, hoy tenemos que responder hacia esta situación.
Entonces, pues nosotros lo que mencionamos es que hay que actuar ahora para enfrentar estos retos y emerger más fuertes de esta crisis. Nosotros vemos que el responder de forma rápida y estratégica ante las disrupciones que estamos viendo hoy, podemos obtener mejores márgenes de rentabilidad y un mejor flujo de efectivo posterior a la salida de crisis, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a perseguir o de lo que vamos a hablar es sobre el hacer más con menos, el transformar la cultura de nuestro gasto y extender la pista del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es irnos preparando para posterior a la crisis. No hay crisis que dure 100 años y adicionalmente es momento, en estos momentos es cuando podemos rebasar la competencia, ¿no? Y como nuestro CEO, Rob Bernstein, menciona, pues las recesiones no deben de significar retrocesos. Las recesiones son oportunidades para convertirnos en más resilientes y lo que debemos de buscar es no cortar y quemar el recurso humano o los costos de forma abrupta, tener el control de lo que hacemos, invertir y crecer, ¿no? Hoy vemos que la incertidumbre es la nueva normal. Hoy vemos por medio del indicador del gasto de la comunidad de Coupa, que la comunidad de Coupa hoy se compone de más de 3,000 clientes y más de 8 millones de proveedores. Y vemos este indicador, este es un indicador que tenemos nosotros dentro de nuestra comunidad donde visualizamos el gasto, ¿no? Y también podemos, gracias a este indicador, tomar medidas y análisis hacia dónde va este gasto, ¿no? Aquí vemos cómo se viene comportando el gasto desde el 2018, sobre 100 puntos base. Vemos esta caída abrupta en el 2020, una recuperación que hoy esta recuperación se está quebrando, ¿no? Ya desde el Q2 lo estamos visualizando y que este quiebre se da por la inflación en materias primas, por mercados laborales ajustados. Hoy es más complejo encontrar mano de obra calificada. Vemos el incremento de tasas de interés. La pandemia no cede, es persistente. Hoy estamos viendo nuevas cepas y algunas políticas restrictivas, específicamente en China, donde tiene la política restrictiva de cero COVID. Vemos el impacto de guerra en Ucrania, que tiene una correlación muy directa hacia muchas materias primas. Y esto nos ya bajándolo a nivel empresarial de un P&L, pues vemos el impacto en ventas, ¿no? En el costo de ventas, vemos el impacto en la erosión de la rentabilidad, en el retorno de efectivo y lo más importante, el pronóstico a largo y mediano plazo, ¿no? De los riesgos versus los ingresos. Hoy en día las empresas vemos que han tenido que tomar decisiones muy, muy rápidas, sin embargo, no cuentan con las herramientas adecuadas para tomar estas decisiones. Y esto nos lleva a disrupciones de negocio. Lo interesante aquí o de la comunidad de Coupa es que nosotros podemos ver este indicador del gasto por industrias. Aquí vemos 6 industrias, en las cuales en la industria de servicios pues no hemos visto una recuperación. En la industria de servicios financieros pues veníamos hacia el alza, de hecho hubo un quiebre fuerte y ya viene hacia abajo la industria de servicios médicos, la industria de manufactura, pues bueno, todavía no terminaba de repuntar y de nueva cuenta va hacia abajo, de alta tecnología. Bueno, esto es parte de los indicadores que nosotros podemos proveer como compañía dentro de toda esta comunidad de las que yo les compartía, porque gracias a este indicador nosotros podemos comprender los cambios y la confianza empresarial que hay por industria. Si podemos desglosar estos datos por industria y además podemos visualizar el desempeño. Un dato interesante que tenemos aquí es el del retail. El del retail se ha mantenido sin cambios. El del retail pues viene ahí con un indicador pareciera estable. Hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Esto es alentador por lo que nos refiere. Cuando se viene una crisis hay indicadores importantes que debemos de visualizar de industrias muy específicas. La bancaria y la del retail, ¿no? Estas dos nos muestran indicadores importantes para la toma de decisiones. Esa es parte de la información hacia el gasto, de lo que nosotros podemos poner como compañía. Y hablando sobre la materia de la inversión y cómo convertirnos en una empresa resiliente, aquí vemos otra métrica importante. Otra métrica importante que data desde la última crisis, gran crisis que fue del 2008. Y aquí vemos un dato importante de McKinsey, el cual
fue una información que generó entre empresas norteamericanas y europeas, alrededor de 2.500 empresas, y aquí visualiza la diferencia entre empresas que no fueron resilientes, es decir, que no invirtieron en este lapso versus las que sí invirtieron. Y aquí vemos un punto importante, que hay una diferencia del 150% en la generación de utilidades para sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Es que en estos momentos es cuando podemos cambiar la situación competitiva versus otros mercados, ¿no? Entonces, en estos momentos es donde tenemos que tener decisiones importantes para mejorar la productividad, tener una disciplina quirúrgica para la reducción de costos en la adquisición de empresas y alocar nuestros recursos de forma dinámica. ¿Qué factores responden a estos puntos? Vemos los factores externos que no podemos controlar, solo nos podemos adaptar, en los cuales vemos la política económica. Tenemos que trabajar y ser ágiles para poder tomar decisiones en dónde alocamos nuestros recursos. La economía doméstica, pues también tenemos que tener herramientas o tener la habilidad para poder planear posibles disrupciones. Posibles disrupciones que se van hasta el abasto de materia prima, en una demanda incierta, disponibilidad laboral. Ya hablábamos sobre que hoy es cada vez más difícil encontrar mano de obra calificada, y la optimización de costos. Y también el adaptarnos a los mercados globales, a las disrupciones de nuestras cadenas de suministro. Hoy la gran mayoría de las industrias, por la alta dependencia que existía de China, se vieron disrupciones fuertes. Y hoy en el país estamos viendo un fenómeno bastante interesante, donde hay una migración de empresas chinas a México, ¿no? Y esto está generando oportunidades para todos, ¿no? Entonces aquí vemos las métricas que se están impactando en cada uno de los rubros, donde vemos el tema de liquidez, ventas, costos de ventas, márgenes, OPEX, que al final nos pegan en la generación de utilidades para nuestros clientes. ¿Cómo debemos de responder? Pues en la reducción de costos, ya hablamos de la forma quirúrgica, en mayor agilidad y productividad y la mitigación de riesgos. Ahora bien, ¿cómo hacemos frente a estas tormentas y cómo nosotros podemos ayudarles a colaborar en ellas para responder de forma rápida y estratégica en estos tres grandes rubros? En la parte de reducción de costos y márgenes, pues vamos a buscar que no haya fuga de valor. Vamos a buscar de maximizar la eficiencia de este capital de trabajo, que es maximizar la eficiencia del gasto. Vamos a buscar obtener la mayor liquidez posible y de esta liquidez poder obtener el mejor rendimiento posible. Vamos a poder buscar optimizar, disminuir el riesgo y el mayor rendimiento de nuestros proveedores posible. Vamos a buscar gestionar el cumplimiento con los controles, manejar el riesgo y el desempeño de nuestros proveedores. Y finalmente, donde vamos a desarrollar más en esta conversación, mejorar la agilidad del negocio, ¿no? ¿Qué es esto? Es hacer más con menos, eliminar puntos ciegos y responder rápidamente a los cambios en la disrupción de la cadena de suministro. Aquí vamos a desarrollar un poco más y vamos a hablar de lo que hacemos nosotros para nuestros clientes. Iniciando por la parte de reducción de costos y la mejora de márgenes. Hablamos del no cortar grasa, hablamos del cortar grasa, no cortar músculo. Hablamos del deshacerse de la fuga de gastos y maximizar la eficiencia del capital de trabajo existente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer? Es darles una mayor visibilidad del gasto, darles un control de este gasto, un seguimiento puntual de darles inteligencia artificial de la comunidad. Hablábamos del indicador de BCI en un principio. Nosotros podemos proveerles a nuestros clientes cuáles son los mayores rubros de gasto, en qué se está gastando, cómo se está manejando el flujo efectivo por distintas industrias y consolidar el gasto, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos distintas entidades, distintas unidades de negocio o se está adquiriendo un negocio, nosotros podemos consolidar el gasto y darles visibilidad de lo que está ocurriendo en estas distintas unidades de negocio. Y podemos generar sinergias de estas distintas compañías y tener un control centralizado. En cuanto a la fuga de gastos, nosotros podemos tener un control y una visibilidad de aprobaciones del gasto. Podemos maximizar el gasto preaprobado al poder identificar tarifas prenegociadas. Nosotros contamos con una comunidad de 8 millones de proveedores
donde también el beneficio hacia nuestros clientes es que se ven beneficiados por acuerdos preacordados. Adicionalmente, también nosotros podemos tener un control del gasto versus un presupuesto. Entonces, si nosotros tenemos un gasto fuera de ese presupuesto, nosotros podemos hacer rechazos y controles de una forma ágil. Entonces, podemos aquí ampliar el alcance del abastecimiento para poder obtener ahorros. Y finalmente, aquí visualizamos la capacidad de nuestras soluciones para mejorar márgenes por estos descuentos preaprobados y la capacidad por tener inteligencia artificial dentro de nuestras soluciones para obtener descuentos por pagos adelantados. Eso es hacia la reducción de costos y mejora de márgenes que tenemos dentro de nuestra tecnología y hacia los riesgos y la optimización del desempeño. Hablábamos de la liquidez. Nosotros debemos de liberar el flujo de efectivo para poder capitalizar las oportunidades del mercado y también, pues, en la medida de lo posible, gestionar la mano de obra tercerizada, que adicionalmente tenemos que tener un control puntual de esta mano de obra tercerizada que en estos momentos creo que es ideal o nos ayuda mucho para hacer frente a distintos tipos de compromisos y tenemos que tener un control de ella, ¿no? Que también lo podemos hacer. Otro de los puntos es el riesgo de los proveedores y su desempeño. Hay muchas empresas que tienen indicadores clave de sus proveedores. El tema es que se llevan de una forma análoga, no de una forma digital. Y también es un poco complicado o es un reto hacer un análisis de sus proveedores para poder hacer la combinación correcta para identificar los riesgos de abastecimiento único y riesgos de concentración de estos proveedores. Aquí podemos evaluar situaciones en la cadena de suministro para disminuir estos riesgos y poder balancear la complejidad versus los riesgos. Esto vamos a desarrollar un poco más adelante. Y finalmente, los riesgos y el cumplimiento hacia distintas regulaciones. Hay industrias altamente reguladas donde tenemos que dar seguimiento a distintos procesos y nosotros los podemos soportar a los cambios regulatorios. Entonces, hablando de la agilidad y productividad, el hacer más con menos, eliminar puntos ciegos y el poder responder de forma rápida. En primera instancia, nosotros debemos de incrementar la eficiencia y liberar y tener procesos más automatizados, ¿no? De las cuentas por pagar, por ejemplo, el poder hacer el match entre la facturación, reconciliación y el pago, el poder nosotros liberar el tiempo de la gente que está detrás de cuentas por pagar, el poder hacer análisis de ofertas tácticas y procesos de abastecimiento a contratos, desde la licitación al contrato, y podemos reducir los ciclos de procuración al pago. Posteriormente, en la parte de disrupciones, tenemos nosotros que hacer un diseño continuo. Ya hablábamos nosotros en primera instancia que esta pandemia modificó la forma de hacer negocios, modificó la forma de operar. Nosotros debemos de contar con las capacidades de generar estos escenarios ante las disrupciones y tomar mejores decisiones. Y también tenemos que mitigar esos riesgos. Finalmente, en cuanto a los puntos ciegos, nosotros manejamos pues en tiempo real las órdenes de compra. También podemos hacer un pronóstico del flujo efectivo de acuerdo al gasto que estamos teniendo. Poder tener este pronóstico, incorporar factores como gasto sorpresa o necesidades de efectivo con visibilidad en el gasto y la liquidez. Y también podemos darles visibilidad de los posibles riesgos de lo que va a ocurrir. Eso es hacia la gestión del gasto. Ahora vamos a ampliar el tema de responder rápidamente hacia las disrupciones de cadena de suministro. Y para poder responder a las disrupciones de cadena de suministro y en la planificación de la cadena de suministro, nosotros tenemos distintas aristas o distintos rubros hacia los que planeamos. Principalmente, no exclusivo, nosotros hacemos una planificación hacia el costo, optimizar nuestros costos, tomando en cuenta el nivel de servicio y tomando en cuenta el nivel de inventarios. 53% de encuestados de Deloitte mencionan que los riesgos son una prioridad organizacional más alta que la reducción de costos. A esta matriz, cuando le agregamos ya el factor medioambiental y el factor de riesgos,
realmente se vuelve algo muy complejo en la operación del negocio, donde tenemos que estar planificando hacia el nivel de servicio el menor costo posible y también cuidando el capital de trabajo. Hoy lo que estamos viendo es que las empresas están diseñando su cadena de suministro esporádicamente, por años. El mayor reto que vemos es que este diseño de las cadenas de suministro no están alineadas hacia sus procesos tácticos y operativos, no están alineados hacia procesos tácticos que tienen un horizonte de planificación y ejecución de meses o de semanas, y mucho menos los procesos operativos. Entonces, cuando vemos situaciones de disrupciones como bloqueos en vías de comunicación, disrupciones como una pandemia, eh, puertos llenos y falta de mano de obra, pues nos genera todo tipo de disrupciones, nos genera almacenes vacíos, nos genera subcontratación o sobrecontratación de capacidad productiva. Y es decir, no tenemos la visibilidad, no tenemos las herramientas para poder proveer estas capacidades de escenarios. Hoy vemos, por medio de otra encuesta de Laura Cesar, vemos que solo el 9% de las compañías están diseñando activamente sus cadenas de suministro. Entonces, esta complejidad de la que hablábamos no la podemos adaptar, ¿no? Esta complejidad de poder diseñar y planificar hacia la optimización del costo, la optimización del nivel de servicio y el capital del trabajo es muy, muy complejo. Nosotros lo que probemos y lo que hacemos es que las empresas tengan las capacidades para generar diseños continuos en su red y poder incorporar estos distintos procesos de negocio que estén totalmente integrados. Entonces, nosotros lo que hacemos es poder hacer una mejor planificación y ejecución de los recursos, ¿no? De manera que hacemos una planificación dinámica y damos la posibilidad de democratizar la toma de decisiones para darles a las compañías la resiliencia que necesitan. ¿Cómo lo hacemos o qué experiencia tenemos? Nosotros hemos desarrollado un gemelo digital que se ha perfeccionado en más de 20 años, en donde hemos modelado cadenas de suministro de principio a fin de distintas industrias. Adicionalmente, podemos tener toda la vista de la cadena de suministro y podemos generar modelos futuros con algoritmos integrados y podemos hacer un diseño totalmente dinámico. Y adicionalmente podemos compartir esta información a distintos tomadores de decisiones para poder crear y actualizar estos modelos. Entonces, es decir, nosotros tenemos aquí nuestro mundo real, donde tenemos una cadena de suministro, donde tenemos proveedores de materia prima. Podemos visualizar cómo vamos a traer esa materia prima a nuestros almacenes de materia prima. Posteriormente, cómo vamos a transformar esa materia prima en producto terminado. ¿Cuáles deben ser las políticas de transformación de acuerdo a las necesidades de demanda, necesidades de nivel de servicio y la procuración de costos que yo voy a tener? Posteriormente, que yo tengo ese producto terminado, ¿cómo va a llegar al mercado? ¿Va a llegar de forma terciarizada? ¿Va a llegar de forma directa? ¿Va a llegar por un modelo de negocio omnicanal? ¿Va a llegar de una forma de distribuidores, de clientes finales por medio de retailers para procurar a mi cliente final? Todo ese tipo de preguntas las podemos resolver nosotros. Y hoy, como les mencionaba en un principio, nuestros clientes transformaron su negocio completamente, ¿no? Había clientes que no estaban listos para atender a sus clientes de forma omnicanal y tenían que analizar cómo tenía que trabajar su cadena de suministro o también cómo tenían que trabajar las refacciones de segunda mano hacia su cadena de suministro o también cómo tenían que entrar a nuevos mercados o posiblemente la adquisición de un nuevo negocio, pues cuál es el impacto en la cadena de suministro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros le llamamos casos de uso o procesos de negocio flexibles, donde nosotros principalmente iniciamos desde el diseño de red, del que yo les hablaba, del diseño de su cadena de suministro, y posteriormente de ahí empezamos a crecer hacia distintas necesidades que tengan nuestros clientes, como el análisis de capacidades, el análisis de costos servir un cliente final, análisis de optimización de producción, análisis del tamaño de flota que debemos de contar, qué sentido hace si tenemos una flota propia o de terceros, entre otros tipos de casos de uso. De manera que resolvemos distintos tipos de preguntas, ¿no? Hablamos de cuántos centros de distribución necesitamos para ser nuestros clientes, a quién deben de servir esos centros de distribución,
cómo deben de crecer de acuerdo a temporadas, cómo se ajustan esas capacidades de acuerdo a requerimientos, a nivel de abastecimiento, pues dónde deben de abastecer sus productos, cuál debe ser el mejor mix de proveedores, qué impacto tenemos en cuanto a impuestos y obligaciones, a nivel de inventarios, qué tipo de producto debemos de tener en qué centro de distribución, cuánto inventario necesitamos, con qué frecuencia se debe reabastecer. Hablando de logística o de manejo de riesgos, pues qué debemos de hacer si algo falla dentro de esta red, cuáles deben ser nuestros planes de contingencia, qué debemos de reorganizar nuestros embarques a nivel de flujo de producto, cuál es el costo de servir a nuestros clientes. Situación interesante porque de acuerdo a la inflación y al incremento en costos, todas estas preguntas se ven impactadas y todas estas preguntas pues las iremos resolviendo y creando distintos tipos de escenarios por las capacidades que nosotros tenemos, ¿no? A nivel transporte, pues esto nos lleva a hacer análisis de con qué frecuencia debemos de estar visitando a nuestros clientes o nuestros puntos de venta, cuántas rutas debemos de tener, cuántos activos debemos de tener para cubrir esas rutas, cómo podemos reducir millas vacías, entre otros. Otras preguntas más interesantes, como mi política de inventarios, cómo afecta a nivel de servicio, o cuántos embarques debería de tener, o si yo tengo un embarque tardío, cuál va a ser el impacto en toda la cadena de suministro. Nosotros damos la publicidad para que nuestros clientes planifiquen las distintas contingencias que se les pudieran presentar. Podemos generar escenarios en distintos rubros hacia distintos procesos, optimizando estos tres grandes puntos: la parte de costos, nivel de servicio e inventarios. Y damos seguimiento específico a KPIs para ir comparando distintos tipos de escenarios, de manera que damos la posibilidad de tomar decisiones más rápida ante las disrupciones y la situación que estamos viviendo al día de hoy. ¿Cómo trabajamos o cuál es nuestra visión? Tenemos el modelo de la cadena de suministro soportado por este gemelo digital, donde vemos los cambios al diseño de estas políticas y lo bajamos hacia nuestros sistemas de ejecución o nuestras políticas de ejecución. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de inteligencia artificial, incorporando factores causales, donde damos la posibilidad de generar escenarios de mediano y de largo plazo. Adicionalmente, hacemos recomendaciones para el manejo y gestión de estos distintos nodos, donde también podemos manejar el riesgo de los proveedores y el desempeño de estos para poder alimentar este modelo. Y finalmente, podemos visualizar las distintas opciones de abastecimiento que tenemos. ¿Qué resultados hemos obtenido, ¿no? Realmente aquí yo creo que muchos van a decir, Juan Carlos, no te creo, esto no es posible. Esto es una encuesta propia, ya no es de terceros, a 658 clientes, y este es el valor que hemos generado. Es una solución probada y adicionalmente con mucho éxito, ¿no? Hoy tenemos afortunadamente altas tasas de renovación y estos son los beneficios que hemos generado, ¿no? Desde un incremento en ventas por el nivel de servicio y también la disponibilidad de nuestros clientes, una mejora en márgenes operativos, perdón, por mejorar la utilización y capacidades de nuestra cadena de suministro, decremento en el capital de trabajo, mejor utilización y mejor optimización de la parte operativa y pues reducir los ciclos de efectivo, ¿no? Hablando de nuestra experiencia, pues bueno, nosotros trabajamos con distintos tipos de cadenas de suministro, trabajamos con líderes en distintas industrias, líderes de consumo que retan cualquier tipo de plataforma o solución, como Walmart, el caso Procter & Gamble, en México, clientes como Bimbo, perdón, Alsea, Electra, Coppel, Arca, Interceramic, Nutrioli, PepsiCo, Heineken, entre otros. Y aquí el resumen del valor que hemos generado para nuestros clientes, de las métricas que yo estaba proyectando anteriormente, pues tenemos beneficios de más de 16 mil millones de dólares si hablamos de todos los beneficios que hemos generado para nuestros clientes. Hoy trabajamos con el 70% de empresas de Fortune 100, donde pues, sus cadenas de suministro confían en nosotros, con los 5 masters
de Gartner, que ellos mencionan como líderes en la gestión de cadena de suministro. Y pues bueno, hoy contamos o hemos trabajado en más de 3,000 iniciativas de análisis de cadena de suministro, ¿no? Hacia los distintos proveedores de logística, líderes como DHL, UPS o FedEx, donde tienen que diseñar su cadena de suministro para optimizar el nivel de servicio, utilizan nuestra plataforma para ello. Cuando incorporan un cliente nuevo, hacen todo el análisis en nuestra plataforma y damos esta posibilidad de analizar y tomar decisiones con nuestras soluciones. Entonces, en resumen, sobre iniciativas para poder hacer frente a la inflación a nivel operativo, a nivel de ejecución, nosotros debemos de ver la posibilidad de optimizar el inventario, tomando en cuenta distintos tipos de factores como es el costo y el nivel de servicio, la optimización del gasto empresarial, la mejora de la relación con nuestros proveedores y la capacidad para generar una planificación de mediano y de largo plazo y poder desarrollar capacidades internas en el diseño y planificación de cadenas de suministro que nos permitan ser resilientes en el largo plazo. Esta información la pueden encontrar aquí en nuestra página. Yo ahorita con todo gusto lo puedo postear en el chat para que tengan acceso a ello. Y pues bueno, hicimos esta presentación lo más dinámico posible. Sé que tener presentaciones remotas es un poco complejo y pues aquí es donde tenía preparada la presentación, ¿no? Entonces, de forma de hacerla dinámica, hacerla pues interesante, creo yo, y dar a compartir, ¿no?, nuestro mensaje, ¿no? Entonces, dejo ahora sí que generen preguntas. Con todo gusto Gracias. aquí las atendemos. Gracias, Juan Carlos. Hay unas preguntas en chat y otras en las redes sociales. Déjame ver las del chat. La primera, nos preguntan si esta información que estás presentando está basada en varios países o algún país específico. La lanzaron desde creo el slide 7, si no me recuerdo. Yo también lo estaba viendo por aquí. Era donde había la gráfica 5 o 7, ¿no? Donde veías la resiliencia de las empresas, las resilientes y las no resilientes. A ver, buena pregunta. A ver, bueno, creo que era hacia al tema de las empresas resilientes y no resilientes. Esa encuesta es una encuesta de McKinsey a 1,500 empresas norteamericanas y europeas, y la métrica que utilizan para dar respuesta, me parece que es esta. ¿No? Creo que era esta. Sí. Ahí vi la pregunta que llegó, no sé si... ok, sí. Excelente. La métrica que utilizan para hacer análisis, para comparar peras con peras, es la generación de utilidad, ¿no? El earnings per share per company, ¿no? Y son empresas y una encuesta, un análisis que se hizo entre el 2007 y 2017 a 1,500 empresas norteamericanas y europeas como el benchmark, ¿no? Entonces, europea y americana. Europea y americana. Hay otras preguntas por ahí, Germán, Ricardo, levantó la mano, no sé, ¿quieres abrir tu audífono? Adelante. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias primero por la presentación, muy interesante, Juan Carlos. Te quería Gracias, preguntar en la parte que mencionas que están utilizando o están integrando algoritmos de inteligencia artificial para estructurar estos diferentes escenarios y simular diferentes disrupciones para obviamente preparar para tomar mejores decisiones. ¿En qué parte o cuáles son cómo están incluyendo estos algoritmos de inteligencia artificial? Quiero saber si lo están viendo solo desde la parte de demand planning, con la solución de demand planning que tiene Coupa, o si ya tienen incluso cosas complementarias en Supply Chain Guru con algoritmos de inteligencia artificial que complementen tecnologías como Network Optimization, Inventory Optimization o incluso Simulation. Gracias, buena pregunta. Bueno, hoy la solución, gracias, se ve que conoces el portafolio. Ya la solución no se llama Supply Chain Guru, se llama Supply Chain Modeler y hay varios cambios, ¿no? Hoy, inicialmente, es 100% en la nube, tiene mayor poder de cómputo, tiene mayor capacidad de respuesta y nuestros modelos, pues, es tanto la parte de demanda como la parte de Supply Chain Modeler. ¿A qué me refiero con esto?
En la parte de demanda, como su nombre lo dice, es para pronosticar la demanda de mediano y largo plazo, tomando en cuenta factores exógenos y endógenos de la compañía, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Tomar en cuenta como factores de crecimiento poblacional, factores inflacionarios, promociones, costo de materia prima, entre otros, ¿no? Esa es la parte de inteligencia artificial hacia demanda. Hacia la parte que conoces el portafolio, lo que era Supply Chain Guru, que hoy es Supply Chain Modeler, este modelo o estos modelos, estos algoritmos trabajan por lo que le llamamos nosotros casos de uso, ¿no? Lo más conocido de nosotros es el tema del diseño de red, donde a partir del diseño de red hay distintos factores que impactan, ¿no? Como es la capacidad de producción, capacidad de almacenamiento de distintos nodos, número de rutas, número de clientes, localización de estos clientes, y sobre las distintas datas que nosotros, sobre la distinta data que nosotros introducimos a la solución, y nosotros por medio del algoritmo generamos escenarios, ¿no? Inteligentes para la toma de decisiones. Entonces, de acuerdo a la data que vamos entrando, generamos distintos tipos de modelos y damos respuesta a escenarios que nosotros queremos probar, ¿no? Evidentemente, estos modelos pues, se van madurando con el tiempo, ¿no? Hay clientes que nos dicen, oye, yo no estoy listo para un modelo de este tipo de gemelo digital porque yo quiero que esté 100% integrado, ¿no? La realidad es que esto es un viaje, es una maduración que se va llevando poco a poco, donde pues en primera instancia tú creas un modelo que no está 100% integrado. Lo ideal es que tú llegues a un modelo 100% integrado. Y esto es por muchos factores. Puede ser porque hay una migración de un ERP, porque hay data sucia, porque no se tiene el madurez operativa en cuanto a la data, ¿no? Entonces, pero ahí abarqué otros puntos, pero bueno, espero haberte podido responder la pregunta, Germán. Bien, listo. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Gracias. Por ahí también nos preguntan si vamos a compartir la grabación. La grabación se subirá a nuestro canal de YouTube. También nos comentan si vamos a compartir las láminas porque la letra se ve muy pequeña. No lo sé, la grabación sí está, sí, va a ser visual, pero las láminas, no sé si Copa nos la autoriza, podemos repartirlas. Sí, sí, podemos visualizar esto. Yo me llevo la tarea y con todo gusto compartírselas. Sí, las letras están pequeñas, perdona, Antonio. Sí. Oye, y ahí pregunta también Antonio, es una buena pregunta, ¿cómo manejan sus sistemas el cálculo de inversión de inventarios a costo de reposición? Mira, la realidad, pues, es el algoritmo que tiene la herramienta, ya a ese nivel técnico no llego yo del conocimiento, pero bueno, es parte de la funcionalidad que tiene la herramienta, ¿no? Aquí tenemos la parte de estrategia de inventarios, aquí al lado izquierdo abajo, donde, bueno, podemos gestionar el inventario de materia prima de producto terminado, y lo interesante aquí es que hay distintos efectos causales que podemos introducir al modelo, ¿no? Como incremento en costos de almacenamiento, incrementos en costos de reposición, incremento en costos de reabastecimiento, costos logísticos, y todos esos efectos causales los podemos incorporar al modelo. La verdad es que es un modelo bastante interesante porque, como bien mencioné en un principio, ¿no? Dependiendo de la data que tengamos, es el tipo o de análisis que podemos llegar a hacer, ¿no? Podemos incorporar muchos efectos causales hacia el impacto, ¿no? Y de esa forma calculamos el costo de reposición de inventarios, ¿no? Un punto importante con nuestros clientes que se ha dado la situación es que por política empresarial tienen que tener inventarios en todos sus puntos de venta, ¿no? Aún así, cuando el modelo les dice que no hace sentido tener inventarios en tal o cual punto de venta, es una política de la empresa, ¿no? Y eso es nivel de servicio y eso lo tenemos que incorporar al modelo para tomar decisiones, ¿no? Entonces, todos esos factores los podemos incorporar a la optimización de inventarios, ¿no? No sé si resolví tu pregunta, Antonio. Bueno, creo que me oyen. Sí. Uno de los temas cruciales en cuestión de inflación
es que tu capital de trabajo se va demeritando muy rápidamente porque tú tienes que reponer tus inventarios no a los costos que tienes hoy, sino a los costos que estás suponiendo que tendrás cuando los repongas. Y eso no es un cálculo simple. O sea, no es meramente decir qué ocurrió en el pasado ni hacer una proyección, ¿verdad? Y efectivamente eso es lo que pasa. Lo que yo tenía un inventario que valía $1.000.000 y que ahora no tiene más que un número menor, así al reponerlo, ese $1.000.000 ya no me permite tener el mismo número de piezas de cualquier elemento, ¿no? Entonces y ahí es donde muchas empresas tienen realmente un problema gravísimo en tiempo de inflación. En una situación normal o con inflaciones del 5 o 10%, no es un problema mayor, pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener inflaciones del 20, 15, 20, 30 o más por ciento? ¿Verdad? El costo de reposición es uno de los puntos fundamentales y es uno de los que consume el capital de trabajo muy rápidamente. Pues, ¿qué ofrecen ustedes en ese sentido? ¿Pueden hacer pronósticos adecuados de cómo será la inflación específica de mi inventario, ¿verdad? Suponiendo distintas condiciones económicas, o haces meramente una proyección de cuál es la tendencia? Hacemos la proyección y aquí específicamente quiero resaltar un punto hacia planificación de la demanda. Nosotros nos centramos en mediano y largo plazo, no somos una solución que nos centremos en el corto plazo, ¿no? Y es uno de los diferenciadores que tenemos, ¿no? Que es lo mencioné en la presentación, que es el incorporar factores que afectan mi demanda, ¿no? Que al final todo recae en un P&L, en un S&OP para la planeación de largo y mediano plazo, ¿no? Nuestra solución de planificación de la demanda es por ello que tiene este diferencial en lo que nos hemos enfocado de planeación de largo y mediano plazo, ¿no? No nos Y, enfocamos en el corto plazo, ¿no? Que al final aquí hay un caso de uso que es el plan anual operativo, el presupuesto de plan anual operativo. Esta herramienta o este caso de uso incorpora distintas datas, bueno, distinta información, como es capacidad de almacenamiento, costo de reposición, costo de manufactura, costo de operación, costo logístico. Entonces, al final es uno de los modelos que se termina incorporando al final porque hay todo un proceso de maduración dentro de la empresa, ¿no? Para poder obtener la información. Al final, si nosotros tenemos la data del pronóstico o las estimaciones, generamos escenarios. Nosotros como trabajamos es con la data de entrada, es el tipo de escenarios que generamos, ¿no? listo. Una aclaración, bueno, para usted. P&L es Profit and Loss, pérdidas y ganancias, ¿no? Contables. Digo, a ver si lo aclaro porque yo también vivo en el mundo de acrónimos Sí, y sí, luego nos perdemos en ese tema. perdón, sí, para generar mi estado de resultados, perdón, hay que, sí, muy anglosajón, para generar mi estado de resultados y yo genero esta foto a una fecha determinada, ¿no? Porque al final nosotros lo que queremos eh, no es una foto como tal, ¿no? Lo que queremos es un video. Entonces, si me permiten poner la analogía, es que nosotros proveemos sí la foto a una fecha determinada en base a distintos criterios o data que me dan, ¿no? Al final, la herramienta como trabaja es de acuerdo a la data que recibo, es el escenario que yo genero, ¿no? Ondeando en la pregunta del señor Antonio, es si yo pronostico una mayor inflación o un incremento en costos en X o Y, en materia prima o producto terminado, yo tomo eso como input y yo genero el escenario. No es que yo te dé a ti la data, cómo se va a comportar, ¿no? Yo lo que genero es el escenario de acuerdo a la data de entrada que tengo en la herramienta, ¿no? Y aquí veo otra pregunta de Juan Hernández. Ahí, disculpe, yo no soy especialista en una industria en específico para la parte de producción de medicamentos. Lo que veo, lo que yo he empezado a ver, de acuerdo a mis clientes, es una estabilización de precios. Hay materias primas que ya empiezan a estabilizarse. Depende, ahora sí que depende
de la industria en la que nos encontremos. Específicamente, bueno, yo, esos apunte aparte, soy un apasionado de mercados financieros. En las crisis, pues hay materias primas que tienden a subir. El caso del cobre, el cobre es la materia prima que nos data o nos da un indicador adelantado sobre lo que viene, ¿no? Porque el cobre es la materia prima por excelencia industrial, se utiliza en todos lados. Y lo que ocurre, curiosamente, es que a pesar de que hay menor consumo, los productores de cobre invierten menos para extraer el cobre. Entonces, incrementa el costo de la materia prima, ¿no? Eso específicamente hacia el cobre, pero hacia el tema de la producción de medicamentos, ahí no conozco mucho. Yo, el conocimiento que tengo y de lo que yo he leído es esto se dio por una coyuntura del país y también por temas de disrupción en China, ¿no? Que es un gran proveedor de materias primas, ¿no? Y gracias, Amado, por el comentario. Aunado a la pregunta de Antonio, más a veces como comprador, si entendemos y conocemos el inventario de nuestro proveedor de cierto producto, llamémosle cobre, aunado, y vienen incrementos que no podemos evitar, al menos yo he buscado, bueno, está bien, todo lo que tienes en el inventario que te voy a comprar tiene que mantener el precio del pasado, el futuro, el replenishment de ese material lo platicamos, no me cobres hoy presente el precio del futuro que vas cuando hagas un replenishment, lo necesito cobrar hoy, pero bueno, es una negociación, ¿no? Esa es una gran discusión y es un ejemplo de cómo puedo negociar. Déjame ver. Luego otra pregunta, bueno, una felicitación, ya la leíste ahí. Para iniciar un análisis de cadena de suministro a una empresa que ya cuenta con Coupa, ¿cuál es el primer paso? ¿Se tiene algún costo adicional para el cliente? Gracias. No hay ningún costo. Lo que tenemos que hacer, Dora, es generar una conversación, entender cuál es el reto que tienes y de ahí nosotros platicar sobre este reto y ver cómo te podemos ayudar, ¿no? Con todo gusto ahí te puse mi correo electrónico y bueno, para todos, para que puedan consultar o compartir cualquier duda, estoy para servirles. Ok. Otras preguntas. El tema de alocación dinámica de recursos viene en uno de tus slides. Si pudieras ampliar un poco el concepto de alocación. Sí, claro. Por ejemplo, dependiendo de la industria, digamos, dependiendo de la industria, tenemos el famoso Pareto, ¿no? Que es el 80-20, ¿no? Que el 20% de nuestros productos, servicios o SKUs nos provee el 80% de la rentabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la alocación dinámica de recursos y cuando tenemos que tomar decisiones importantes, necesitamos tomar la mejor decisión de acuerdo a los trade-offs que tenemos, que trade-offs serían el costo de oportunidad para obtener la mejor rentabilidad posible. ¿Cómo lo hacemos? Generando escenarios, ¿no? Nosotros siempre debemos de generar un escenario alentador, un escenario normal y un escenario malo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos por medio de nuestras capacidades y nuestros modelos, generamos y les ayudamos a generar estos distintos tipos de escenarios, ¿no? Ok, gracias. Otra pregunta, muchas preguntas, pero bueno, creo que esta pregunta está buena, Eduardo. Adelante, ya la estás leyendo ahí. Sí, sobre el pronóstico semanal o mensual. Mira, en China tenemos el tema del el año nuevo chino, que paran todas las fábricas. Entonces, todo lo que no pidas tú antes de ese año nuevo chino, te va a llegar tarde y complejo, ¿no? Entonces, aquí, digo, de acuerdo a mi experiencia, me faltarían aquí mis consultores para poder terminar de contestarte bien. Y yo lo que he visto con mis clientes es una planificación mensual y de largo plazo, ¿no? Es más, hasta anual, largo plazo del año siguiente, ¿no? Entonces, porque esta pregunta está muy buena, que es algo muy complejo y que toma también temas de lo que mencionaba el señor Toño, ¿no? Sobre los costos cambiantes hacia la operación, es bastante, porque ahí tenemos un lead time bastante grande, entonces tenemos que hacer un pronóstico lo más alargado posible, ¿no? Ok. Otra pregunta es,
Hablabas de la visibilidad del riesgo, ¿no? Que esto también considero que es algo de lo más importante cuando damos una propuesta a un proveedor. ¿Cuál es el riesgo asociado de esa propuesta, ¿no? Y cómo nos ayuda Copa en ese tema. Ustedes también, dentro de las soluciones, proponen mitigaciones del riesgo. O sea, bueno, tienes este riesgo, esta es la mitigación y eso es cómo puedes minimizar cuánto te costaría. Es la generación del escenario, ¿no? Es de lo que habla el escenario. A ver, yo genero mis escenarios. Yo introduzco la data y genero mis escenarios. Tenemos que generar un escenario donde, ¿a qué me refiero con riesgos? Es si tenemos digamos, tomemos el ejemplo de Eduardo, el escenario donde yo no recibo la materia prima a tiempo, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues se desprenden distintos tipos de riesgos, ¿no? Porque yo ya tengo compromisos con clientes, ¿no? En mi nivel de servicio. Tengo también, puede haber penalizaciones de entrega a clientes. Tengo ya contratada la logística para ir al cliente final. Tengo yo también mi capacidad de producción, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo incorporo en el modelo que tengo la materia prima tardía, entonces yo tengo que visualizar cuál es el impacto en mi cadena de suministro, ¿no? Que es lo interesante de nuestra oferta de valor. Yo tengo un gemelo digital del mundo real. Entonces, en el mundo real, yo tengo mi falta de materia prima que no me llega a tiempo. Y entonces, ¿cuál va a ser el impacto en toda mi cadena de suministro, en la parte digital, ¿no? Entonces, genero yo el escenario y visualizo el impacto de los riesgos en la cadena de suministro, ¿no? Así es como trabajamos principalmente César y Eduardo, ¿no? Aquí creo que ondeo en tu pregunta, ¿no, Eduardo? Es bueno porque a fin de cuentas hay que traer el problema a la mesa, pero también la solución o las opciones que tenemos, ¿no? Muy bien. Y última pregunta de mi parte, ahora sí, esta es mía. ¿Qué tal? No, fíjate que hemos visto en Aprocal y en otro lado, yo estoy en la industria de telecomunicaciones, hay ciertas tendencias del nearshoring, ¿no? Ahorita hemos hablado de cadena de suministro global, traerlas de todos lados, pero hoy también, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál crees que es la tendencia? ¿Cuál es tu opinión del nearshoring? Que es tener más cerca a tus proveedores para evitar todos los conflictos que podría haber traerse algo desde Asia a México, tenerlo en Estados Unidos o mismo México, ¿no? O un país en Centroamérica. A ver, bueno, eso es una visión mía, ¿no? La tendencia del nearshoring se está dando por la alta dependencia que hay en China y porque creo que es el 33%, 37% de la manufactura global es dependiendo de China y dependiendo de la materia prima viene de ciertos lados, ¿no? Estamos viendo que los microchips más avanzados se hacen en Taiwán y tienen una alta dependencia de China. Nada más para que se den una idea, el 90% de la manufactura global tecnológica depende de la manufactura de estos microchips, ¿no? Y el tema que tenemos es la relación entre Estados Unidos con China y además con Taiwán, ¿no? Que Taiwán es el productor del 90% de los chips en el mundo. Entonces, pues la tendencia es la migración a estar más cerca del cliente final y pues ahí son las decisiones de cada empresa, ¿no? Tienen que sopesar la solidez del país y también la estabilidad política y social que les puede dar y también el tema de la mano de obra, ¿no? Calificada. Hoy en México estamos viendo un fenómeno bastante interesante. Tuve la oportunidad de participar en una plática de JLL, que son brokers de manufactura, y hablaban que en México, esto es bien interesante, hay una ocupación del 97% de naves industriales, ¿no? Que quiere decir, si tú quieres buscar una nave industrial para traerte una operación o montar una operación, pues necesitas mucha suerte para encontrar el lugar, ¿no? También, y además que te sea funcional el lugar donde la encuentras, ¿no? Hoy estamos viendo indicadores que hay estados que están creciendo a doble dígito, ¿no? Como es el caso de Jalisco y el Bajío están creciendo a doble dígito y hay otros estados que están creciendo también, principalmente en el norte, Baja California, Nuevo León, Sonora están creciendo bien y pues es por este fenómeno, ¿no? Del movimiento a estar más cerca de sus clientes
finales, ¿no? Pero bueno, esto es más de pues, la experiencia y lectura que yo he tenido del día a día. Muchas gracias, Juan Carlos Armenta y equipo de Copa. No hay más preguntas, salvo que alguien salga por ahí. Si no, damos por terminado el webinar de este día, del día de hoy. No, muchas gracias a todos. Por ahí les puse mi correo electrónico. Estoy para servirles y bueno, yo pediré autorización para poder compartir el PPT en formato PDF y pues que tengan muy buen día y feliz mundial. Sí, que ganemos el quinto partido. Hasta luego. Ojalá. Gracias.